Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde San Cloud, Florida. Y el propósito de esta intervención, de este vídeo, es mostrarles a ustedes una noticia que se estuvo compartiendo. De hecho, estuvo en circulación el pasado sábado, el 14, sábado 14 de noviembre. Y la misma, pues, se actualizó el 15 de noviembre, domingo, a las 4:06 de la tarde, como pueden ver ahí. Bueno, el tema de la noticia, regresamos aquí. Dice, ¿se saldrá con la suya una iglesia haciendo que un adolescente escuche la grabación de su violación? Voy a repetirla. ¿Se saldrá con la suya una iglesia haciendo que una adolescente escuche la grabación de su violación? Y entonces aparece aquí el waterboarding emotional. ¿Saben ustedes qué es waterboarding? Es como cuando a usted se le está atormentando, cuando se le está chantajeando, pero cuando se le quiere ahogar para que usted aparentemente confiese. Es un tipo de tortura. Y lo ponen a ustedes ahí como que con el agua hasta el cuello, o como que tratan de ahogarlo para que hable. Waterboarding emotional. Pues es algo semejante, pero claro, emocionalmente. Obviamente poniendo la grabación de su propia violación. ¿De qué se trata directamente? Bueno, dice ahí, los testigos de Jehová de Roy, Utah, dicen que el interrogatorio extremo de una víctima de violación adolescente es una práctica religiosa protegida. ¿Ok? O sea, el waterboarding, lo que les acabo de explicar. Un tipo de tortura, haciéndole escuchar la grabación de su propia violación, pues ellos dicen que eso es una práctica protegida por la ley. Según ellos, según los testigos de Jehová. La reportera Emily Sugarman, dice ahí reportero de género, pero la realidad es reportera. Recuerden que esto está traducido por Google. Así que posteriormente voy a estar compartiendo el link de la noticia original, que está en inglés. Pero claro está, se la voy a estar leyendo aquí. Dice ahí, la víctima tenía 15 años cuando dice que los ancianos de la iglesia la llamaron a una habitación con sus padres. La sentaron y le hicieron escuchar una grabación de su propia violación. Testigo de Jehová de toda la vida, la niña, a quien llamaremos Ana, dice que fue agredida sexualmente por un miembro mayor de la iglesia en múltiples ocasiones. Pero cuando la iglesia se enteró, decidieron investigar no a su agresor, sino a ella, por el delito de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y ahora le toca a la Corte Suprema de Utah decidir si deben salirse con la suya. O sea, si ellos se van a salir con la suya o no. Sigue diciendo el párrafo siguiente. El caso se basa en la cuestión de la abstención eclesiástica o si el tribunal puede intervenir en cuestiones de religión. El Salón del Reino de los Testigos de Jehová de Roy, Utah, afirma que estaba participando en una práctica religiosa regular cuando obligó al adolescente a vivir su propia experiencia, o mejor dicho, su propia violación. Y hasta ahora los tribunales han estado de acuerdo. ¿Pero de acuerdo en qué? Más adelante vamos a explicar. Pero los abogados de la mujer, que ahora tiene 20 y tantos años, argumentan que su conducta es tan absolutamente intolerable que debería trascender esta regla. ¿Ok? Este subtítulo es de otra noticia que está entre medio. Sigue diciendo la noticia. Cualquiera que sea la autonomía que la cláusula de establecimiento confiera a las autoridades religiosas, escribieron los abogados en un escrito al tribunal, no les otorga el derecho constitucional de someter a una menor a una grabación de audio de su propia violación. Ana dice que conoció a su agresor de 18 años a través de un amigo en común y que todos decidieron ir al cine juntos una noche en 2007.
Pero el día de la película, el amigo no apareció y se fue. Ana para que la lleve, y se fue Ana para que la lleve a casa con su agresor. Esta traducción de Google, bueno, confunde un poco. Pero claro, Ana se quedó ahí y la llevó. Su agresor fue quien supuestamente le iba a llevar a la casa. En el auto, dice ella, le robó el teléfono y se negó a devolvérselo hasta que ella, o mejor dicho, a menos que ella, lo besó en la mejilla. O sea que eso fue un chantaje. Cuando ella se negó, la echó del auto y se fue, solo para regresar más tarde para recogerla. Cuando la dejó en casa, volvió a hacer la misma demanda. Esta vez, cuando ella se negó, él se fue con su teléfono en la mano, dejándolo en el restaurante donde su hermana trabajaba para que Ana lo recuperara a pie. Lo que sucedió a continuación parece sacado de una película de terror. Ana afirma que su agresor, con la ayuda de su amigo mutuo, la secuestró en múltiples ocasiones y condujo durante horas con ella atada, amordazada y con los ojos vendados en el asiento trasero del automóvil. Más tarde, se presentó en su casa a altas horas de la noche y le ordenó que se subiera a su automóvil, amenazando con dañar a sus amigos y familiares si no lo hacía. En múltiples ocasiones, a veces mientras estaba armado, noten ustedes, armado, la llevó a un estacionamiento y la besó a la fuerza, la atacó y finalmente la violó por el sonido de sus protestas. Alega. La culminación del abuso ocurrió cuando su agresor condujo 2 veces hasta su casa, se subió por la ventana y la violó en su cama, dicen los documentos judiciales. Según su denuncia, la última agresión duró entre 1 hora y media y 2 horas. Llamar a este extremo es subestimar lo que es, va más allá de lo extremo. Frank Ravitch, Universidad Estatal de Michigan. Eso es la cita de Frank Ravitch. Sigue diciendo la noticia: las congregaciones de los testigos de Jehová son supervisadas por ancianos, quienes tienen la tarea de resolver las quejas de irregularidades. Cuando la noticia de lo que le sucedió a Ana llegó a los ancianos de su congregación, formaron un comité judicial de 4 personas para investigar no a su agresor, sino a ella, por posibles actos sexuales inmorales. Según su denuncia, la interrogaron durante 45 minutos sobre los encuentros, incluso si fueron consensuados o no. Luego recurrieron a técnicas más agresivas. Con su madre y su padrastro presente, los 4 ancianos comenzaron a reproducir una grabación que su agresor había hecho sin su conocimiento, deteniéndola en puntos aleatorios para acribillarla con preguntas. Al agresor, o mejor dicho, al escuchar la grabación, escribieron sus abogados. Ana tembló físicamente y suplicó a los ancianos que dejaran de obligarla a revivir la experiencia de las cicatrices. No se detuvieron. El interrogatorio duró más de 4 horas. Un empleado de la policía de South Ogden confirmó que Ana había presentado una denuncia por agresión sexual en 2008, aunque el empleado no confirmó el nombre del presunto agresor. La disposición de esa denuncia no está clara. Según el escrito de Ana ante la Corte Suprema, la División de Servicios para Niños y Familias de Utah también presentó una denuncia contra los ancianos en junio de 2009 por el interrogatorio. Según los informes, una audiencia administrativa con el Departamento de Servicios Humanos encontró que los hombres habían participado en maltrato emocional o el sometimiento de un niño a un comportamiento psicológicamente destructivo, según el escrito. En este caso, una menor de edad. Según el ex abogado de Ana, Alexander Salkin, fue retirada de la confraternidad, en otras palabras, dada de baja,
de la congregación o expulsada, como resultado de la investigación de la iglesia. Fue reinstalada oficialmente un año después, pero nunca regresó a la iglesia, dijo Salkin a The Daily Beast. El abogado actual de Ana rechazó una solicitud de entrevista en su nombre. Ana demandó a la iglesia en 2016 por más de $300,000, alegando, entre otras cosas, causas angustias mentales, por decirlo así, angustia emocional. Pero que literalmente en español pues le llaman daños emocionales o angustias mentales. Sí, perdón, sigue diciendo, casi 8 años después, dijo, todavía sufría humillaciones, ansiedad, pesadillas, pérdida de apetito y bajo rendimiento escolar. Al escuchar el caso, el Tribunal de Distrito calificó las acusaciones de inquietantes y el comportamiento de los ancianos como reprobable. Si hubiera ocurrido en un entorno secular, escribieron, no dudarían en enviar la reclamación al jurado. En los documentos judiciales, la iglesia discute las acusaciones fácticas de Ana y niega haberla maltratado de cualquier manera, mientras que al mismo tiempo describe su interrogatorio como una práctica religiosa común y aceptada. Ana afirma, se asoció voluntariamente con la organización religiosa y eligió participar en el tribunal judicial con sus padres, algo que argumentan normalmente no causaría una angustia mental grave e inmanejable. En una audiencia la semana pasada, un juez de la Corte Suprema describió la práctica como similar al waterboarding emotional, lo que les expliqué al principio, como un tipo de chantaje, un tipo de tortura, como tratando de ahogar a una persona para que confiese o hable o diga algo. Sigue diciendo, un abogado de la iglesia dijo que ella trazaría la línea en cualquier cosa física. ¿Cómo fue? No, esta parte, esto de la cienciología, ya esto es otro tema. O sea, acuérdate que en cada noticia siempre hay como un pequeño recuadro que, como esto del internet, te lleva hacia un link para otras noticias. Así que sigamos a la noticia de aquí. Dice, por extraño que parezca, el argumento de la iglesia se basa en describir este comportamiento como una práctica religiosa normal. Eso se debe a la doctrina de la abstención eclesiástica. Voy a repetir, la doctrina de la abstención eclesiástica. Abstención eclesiástica, que sostiene que los tribunales no pueden decidir una cuestión religiosa o hacer una proclamación religiosa. En un caso famoso, un estudiante de una escuela episcopal, esto es hablando de otro caso, ¿no? Pero que se relaciona con este asunto de la abstención eclesiástica. Dice ahí que un estudiante de una escuela episcopal presentó una demanda después de ser expulsado por fumar marihuana fuera de la escuela. El tribunal se negó a escuchar el caso y dictaminó que la expulsión estaba relacionada con las doctrinas religiosas de la escuela y que no podían interferir. Aparentemente, y les explico yo acá, comentario, aparentemente ese suceso se utilizó como precedente para que entonces los abogados de la Watchtower argumentaran que los tribunales no pueden estar tomando decisiones sobre los casos internos de la congregación. ¿Ok? Pero se trata en este caso de un delito de agresión sexual. O sea que ellos son los que están cruzando la línea. Los ancianos de la congregación y los abogados de la Watchtower y la congregación en este caso. Ok, sigue diciendo. Los abogados de la iglesia dicen que este caso también es toma de decisiones puramente religiosas. Que la iglesia simplemente estaba llevando a cabo un protocolo normal para determinar si uno de sus feligreses había pecado. Y hasta ahora los tribunales han estado de acuerdo.
Permitir que los reclamos de Ana sean litigados, escribió un tribunal de apelaciones el año pasado, requeriría que el tribunal de distrito se inyecte inconstitucionalmente en asuntos eclesiásticos sustantivos. Eso fue lo que mencionan, ¿no? Dice ahí, es una defensa que la iglesia ha usado antes. Se han presentado docenas de demandas contra varias congregaciones de testigos de Jehová y su órgano de gobierno, o en este caso el cuerpo gobernante, la sociedad Watchtower Bible and Tract, por no informar, o sea, no el cuerpo gobernante, o sea, a los testigos de Jehová y a la corporación, en este caso su órgano de gobierno, que es la Watchtower, por no informar el abuso sexual de menores en la comunidad, en parte debido a una regla que establece que se requieren 2 testigos para acusar cualquier miembro de un pecado, no importa cuán extremo sea. En múltiples instancias, la Iglesia ha citado el privilegio eclesiástico para defender su proceso y su omisión de informar tales quejas a las autoridades pertinentes. El enfoque no siempre tuvo éxito. La Iglesia ha pagado acuerdos multimillonarios en los últimos años. Los abogados del demandante, o en este caso de la demandante, y los expertos entrevistados por The Daily Beast, ese es el nombre del periódico, dicen que el argumento tampoco debería aplicarse en este caso. Nadie cuestiona si el interrogatorio fue un acto religioso, dicen. Todos están de acuerdo en que lo fue. Independientemente, el comportamiento que se mostró allí fue tan atroz que debería violar incluso los principios neutrales del derecho, reglas seculares que trascienden el caso en cuestión y se aplican de manera uniforme a todos. Nadie tiene que decir, oh, eres malo, tu religión está equivocada, dijo Frank Ravitch, presidente del Departamento de Derecho y Religión de la Universidad Estatal de Michigan. Simplemente están diciendo, mira, cualquiera que sea tu razón para hacer esto, la religión no te va a dar una defensa, porque fue tan extrema e indignante. Llamar a este extremo es subestimar lo que es, agregó. Va más allá de lo extremo. He sido juez durante mucho tiempo y abogado durante mucho tiempo. Nunca había visto en la corte algo así, dice el juez Deno Jimenez. Al presentar su caso al Tribunal Supremo, los abogados de Ana llevaron el argumento aún más lejos. Si a la iglesia se le permite someter a una joven de 15 años a este tipo de trato sin sanción, preguntaron, ¿qué puede evitar que las iglesias chantajeen a los miembros, los torturen o algo peor? Si el tribunal se pone del lado de la iglesia, escribieron en un breve, los líderes religiosos serían inmunes de responsabilidad por cualquier daño causado por la pena que decidan imponer por una violación de la ley religiosa. El tribunal escuchó los argumentos el lunes, en este caso el lunes pasado, y aún no ha tomado una decisión final. Pero muchos de los jueces parecían frustrados con la negativa de la abogada de la iglesia, Cara Porter, a trazar una línea sobre qué tribunales deberían poder interferir en los asuntos religiosos. ¿Fue una tortura? ¿Asesinato? Porter dijo que había pasado todo un fin de semana buscando una respuesta y llegó con las manos vacías. De hecho, busqué eso, lo prometo, y no pude encontrar nada, dijo. En un momento, la jueza Deno Jimenez le preguntó repetidamente si creía que las acusaciones constituían una conducta reprobable. La abogada de la Watchtower, Porter, dijo, ¿te refieres a los propósitos de una imposición intencional de angustia emocional? ¿Reclamo? O sea, a propósitos de un reclamo. El juez le contesta, para propósitos de la decencia humana general. Finalmente el juez pareció responder a su propia pregunta. He sido juez durante mucho tiempo y abogado durante mucho tiempo, dijo. Nunca había visto en la corte
algo como esto. Y hasta aquí, ¿verdad? Esto. Así que esperaremos entonces pronto, ¿verdad? ¿Cuál sería la decisión final? Pero es indignante cómo vez tras vez continúan surgiendo más y más y más casos de abuso sexual. Se siguen viendo los casos y el argumento de la sociedad, a pesar de que ya existen precedentes en los cuales han estado perdiendo los casos y han tenido que estar pagando demandas multimillonarias y hasta han perdido frente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque ellos siguen insistiendo en que ellos deben mantener secreto esos casos, que ellos no tienen que llevar estos casos a las autoridades superiores para que se haga justicia a favor de las víctimas de abuso sexual, de los menores en este caso. Entonces noten cómo actuó el cuerpo de ancianos. O sea, el violador grabó la violación. Los ancianos tuvieron en sus manos la grabación. Al violador aparentemente no le hicieron nada, pero entonces empezaron a cuestionar a la víctima bajo la acusación de haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero en la misma grabación se escuchaban las quejas de ella. O sea, la hicieron revivir la experiencia. El waterboarding emotional. O sea, ella estuvo siendo sometida a una tortura emocional semejante a estar ahogando a una persona para que confiese. Esas torturas que hacen los investigadores en ocasiones, los espías, etcétera, etcétera. Pues ellos están actuando así. Son como una mafia. O sea, porque ese tipo de tortura es una tortura semejante a las mafias. Y así fue como estuvieron actuando los ancianos. Y ahora están defendiendo dicho acto ante el tribunal diciendo que eso es una postura religiosa, que es una práctica religiosa protegida. O sea, ¿hasta qué extremo van a estar llegando los ancianos de la congregación de los testigos de Jehová bajo las órdenes de esos 8 viejos mantenidos allá en Warwick, Nueva York, y la Watchtower Bible and Tract Society? Mientras tanto, las víctimas siguen sufriendo, siguen clamando justicia, estas cosas siguen ocurriendo, se siguen extendiendo, son cada vez más los casos. El escándalo es aún más grande y ellos descaradamente siguen retando hasta los mismos precedentes del mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, ellos son, o mejor dicho, sí, son tercos. Son bien tercos. A ellos no les importa, en este caso, ser destruidos sosteniendo lo mismo. Sinceramente, ellos han llegado al extremo de estar dispuestos a morir sosteniendo que tienen el derecho de mantener secretos los casos de abuso sexual y no llevarlo a las autoridades superiores. Ante esa negativa, ante esa actitud, definitivamente a la Watchtower le espera algo feo, pero bien feo. Aunque se extienda el tiempo, pero les espera algo bien feo. ¿Ok? Voy a estar compartiendo el link, que va a estar en inglés, obviamente, sobre esta noticia. Y bueno, con eso los dejo. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Y será hasta la próxima. Hasta luego.